Bueno, queridos amigos, pues en esta ocasión muy emocionado porque me llegó una falla de un iPhone 6, el cual no le sirve ninguna de las dos cámaras. Miren, vemos que la cámara trasera no sirve y si cambiamos a la cámara selfie tampoco. Ahí sabemos que es la cámara trasera porque aparece la opción de flash. Miren, ahí ya no aparece la opción de flash porque es la cámara delantera. Quiere decir que está cambiando entre cámaras, pero todas dos quedan absolutamente en negro. Estoy muy contento con esta falla porque hace un tiempo atrás un tío, que aprovecho para darle un saludo, se llama Carlos y vive en la ciudad de Ipiales, Nariño, el cual quiero mucho. Pues sí, tío, digamos que este video lo grabé para poderte mostrar el por qué en esa ocasión me comentabas de que había soluciones en internet de que se hacía un jumper y la cámara se reparaba, pero no era lo ideal y vamos a conocer aquí y te voy a mostrar el por qué no era lo ideal y vamos a ver de una vez la solución como tal de este daño. Entonces miren, ahí vemos en pantalla ya la board del iPhone en los dos conectores como tal de la cámara. ¿Cuáles dos conectores? La cámara trasera y la cámara selfie. Tenemos que revisar supuestamente las dos porque las dos están malas. Primero, cuando esto sucede ya yo descarto prácticamente de que sea un daño en cámaras, porque es muy poco común que de golpe o de buenas a primeras se te dañen tanto la cámara trasera como la delantera. Es más normal que se dañe algún integrado o circuito que controle las dos cámaras y al dañarse, por eso se dañan las dos cámaras o no sirven las dos cámaras, a que se dañen dos periféricos a la vez y al mismo tiempo. Entonces lo que hacemos es medir en el conector de la cámara, esa es la trasera, a ver si encontramos una fuga o corto. Recuerden, escala de diodo, punta positiva tierra y con la negativa medimos y no vemos las tierras, las líneas MIPI, que son las que miden similares todas. Recuerden que las cámaras tienen líneas MIPI como la pantalla porque manejan imágenes. Listo. Vemos que están todas bien, no hay ninguna abierta ni nada. Entonces pasemos acá un momento al el layout del iPhone 6. Pues ahí vemos el conector de la cámara y vemos que efectivamente las de arriba son MIPI y las de abajo es donde están los voltajes y demás señales que necesita la cámara para funcionar. Entonces vamos a buscar acá el conector como tal de la cámara, que vendría siendo este de aquí. Mírenlo acá en pantalla, el J2321. Y al ver nosotros que, bueno, miren, acá notamos algo muy bueno en los iPhone, que las líneas de voltaje las tienen como en negrillas, son más gruesas que las demás y las líneas de señal vienen siempre como más delgadas, que son como las líneas MIPI, el RS, los datos, todas las señales que necesitan. Y acá el J1111 viene siendo el conector de la flex, donde se encuentra la flex esa que va a la pantalla, donde se encuentra la cámara, el micrófono, el auricular, todo eso. Entonces en ese conector también tenemos que revisar, que vamos a revisar todo lo que tenga que ver con cámaras. No vamos a revisar eso que dice codec ni nada, porque eso sería el audio. Recuerden que ahí va audio. Sino miren estos voltajes 2.85 FK, voltaje positivo, el reloj de la cámara, el SSL de la cámara, que son datos, el SDA, que son datos. Ahí aparece normal, AP, que es procesador de aplicaciones, vi que es bidireccional, se comunica la cámara con el procesador y demás voltaje. Y acá vemos todas las líneas MIPI de dicha cámara. Las demás líneas no las vamos a mirar porque no tenemos daño ni en sensor de proximidad, ni en auricular, ni en micrófono, ni en sensor de luz ambiente, ni nada. Solo la cámara. Y son en este conector que vemos acá abajo. Entonces el cual debemos nosotros, volver a medir nuevamente en escala de diodos como medimos el anterior. Miramos nuevamente unas OL, otras tierras, otras líneas de medida. Pues lo normal, no vemos un corto, una fuga. Aquí vemos las líneas MIPI. Todo normal, miren que las líneas MIPI miden 500 algo, igual que en la cámara trasera. Acá vemos, OL, listo. Todo se ve bien. Lo podemos comparar midiéndolo con el esquemático uno a uno, pero ya yo por experiencia sé cuáles líneas son OL, cuáles son tierra,
cuáles son voltajes, entonces pues veo todo bien. Ahora, ¿qué me viene a la cabeza? Pues lo que tenemos que hacer es medir los voltajes de la cámara, ¿ya? Que la cámara le lleguen sus voltajes, ¿por qué? Porque la cámara es un aparato que necesita encender y necesita voltaje. Ahora, ¿cuáles voltajes mido? ¿Podría medir todos? Sí, claro, ¿por qué no? Pero yo te recomendaría que midas o analicemos primero algo. Si las dos cámaras están malas, quiere decir que es un voltaje que comparten las dos cámaras, suponiendo que el daño es un voltaje y vamos a medir los voltajes. Entonces, si tiene 10 voltajes y solo uno es un voltaje que llega a la cámara trasera y a la cámara delantera, el primero que reviso es ese, para ahorrar tiempo. En esta ocasión vamos a revisar ese, miren, PP 2.85 voltios RCAN. Viene ahí, llega a la cámara, luego pasa por este filtro que es el 2343 y se llama de esta manera, P285 CAN VDD. Voltaje de cámara 2.85 voltios. Mírenlo, buscamos y sale de este LDO, que es un regulador, digamos así, un voltaje regulado lineal. ¿Listo? Que se llama U2301. ¿Qué hace un LDO? Eso lo explicamos a detalle en el curso. Recuerden que es un curso multimarca y por eso nos sirve para iPhone y para todo. Ya les explico bien qué hace un LDO. Y miren, ese voltaje del LDO también llega al filtro, el filtro 1144, y luego se llama de esta manera y vamos a ver dónde llega. Vamos a darle y llega al otro conector, al J1111, el conector de la cámara selfie. Entonces hemos dado con el voltaje que quería encontrar, que llegara a la cámara trasera y a la cámara delantera, y ya sabemos que sale de un LDO. Ese mismo voltaje llega a las dos cámaras y si él está fallando, es normal que las dos cámaras no me sirvan. Entonces puedo decir, bueno, de pronto eres tú. Vamos a medirte a ver si eres el causante del problema, ¿ya? El voltaje, ¿cómo se llama normalmente? PPP 2.85 voltios CAN VDD, o sea, voltaje de cámara de 2.85. Miren, lo pasa por el filtro aquel, también pasa por este otro filtro y llega a las dos cámaras, pero él nace de este LDO. Entonces recordemos que es un LDO. Un LDO de manera rápida es un regulador el cual le entra un voltaje, él deja salir otro voltaje menor y lo mantiene lineal siempre, ¿ya? O sea, es un regulador de voltaje, más nada. Mírenlo acá, llega al conector J2321 ese voltaje. Si lo vemos, J2321, y nace ¿de dónde? Nace del LDO este. ¿Ya lo vemos claro? Ahora lo mismo, ese voltaje nace del LDO y llega, ahora pasa por este filtro 1144 y debe llegar al conector J1111. Miren los J1111, que es la cámara selfie. Entonces llega a las dos cámaras como tal este voltaje. Listo, entonces vamos a revisar ese voltaje porque podría ser un causante. ¿Por qué digo que podría ser? Pues porque le llega y alimenta las dos cámaras. Y si justo las dos cámaras están presentando problemas, quiere decir que no están siendo alimentadas ninguna de las dos. La alimenta ese LDO, el 2301. Entonces el LDO es, recuerden eso, un regulador de voltaje lineal, el cual se encarga mayormente de recibir el voltaje de la batería. Después del voltaje de la batería, él deja salir un voltaje por el cual fue diseñado. En esta ocasión es 2.85 voltios que deja salir. Mírenlo, ahí dice voltaje de entrada, tierra, el enable y la salida. Y acá vemos que le entra, en entrada dice PP VCCMA. Eso es una línea principal de los iPhone que es similar al voltaje de la batería. Siempre te conectan la batería y llega ese voltaje ahí. Y deja salir un voltaje de 2.85. Por eso no podemos hacer un jumper. Ahora lo más importante que dice CAN es LDO Enable. Ese voltaje, esa señal viene de la CPU. Y ella, ¿qué es lo que hace? Volver. Vamos a ver, mírenlo, ahí viene de la CPU. Y lo que hace es volver de manera, entre comillas, inteligente al regulador o al LDO. ¿Cómo es inteligente? Pues que no regula apenas tiene conectada la batería, sino que ese enable se encarga de activar el LDO.
O sea, le entran 4 voltios y ahí no sale el 2.85. Sale cuando el enable o el activador activa el LDO. ¿Y cuándo se activa? Pues cuando abrimos la cámara. Nosotros tocamos la aplicación La Cámara y la CPU le dice al U2301, que viene siendo el LDO, le dice, oye, empieza a trabajar, despierta, amigo, empieza a regular. Y ahí él manda el voltaje y la cámara se activa. Entonces, por eso no podemos hacer un jumper ahí. ¿Ya? Aquí en el microscopio, el que vemos, el LDO es ese cuadrito pequeñito que vemos ahí. Tiene 4 pines. ¿Cuáles son los pines? Tierra, el voltaje de enable, la señal de enable, el voltaje de entrada y el voltaje de salida. No tiene más nada, es un circuito pequeño. Digamos que es un circuito integrado bebé. Son de los más sencillos que vamos a conseguir en los teléfonos. Lo tienen todos los teléfonos. ¿Quién lo alimenta? BCCMA. BCCMA, ¿dónde llega? En el condensador 2301. Vamos a ver cuál es ese condensador como tal. Mire, el 2301 es el de arriba, o sea que ahí es el voltaje de entrada. Y si es voltaje de entrada y dice que es BCCMA, eso tiene que ser el voltaje similar al voltaje de la batería. Ahí debe llegar un voltaje cuando conectamos la batería. ¿Qué voltaje? Mira, ahí conectamos la batería. ¿Y qué voltaje debe llegar? Pues debe llegar el voltaje que tenga la batería como tal. La batería tiene 4, tendrá 4. Si tendrá 3.5, tendrá 3.5 y así sucesivamente. Esa es otra ventaja de los LDO. Regulan muy eficientemente. Si tienen 4 voltios, él le salen 2.85. Miren, ahí tiene ¿cuánto? 3.8 voltios la batería. Llega el voltaje de la batería, entonces está bien. Le está entrando el voltaje de salida. Ahí no debe de entrada, perdón. Ahí en la salida no debe haber voltaje. ¿Por qué? Porque el teléfono debemos encenderlo y abrir la cámara para que haya un voltaje. Ahorita lo vamos a probar. Pero bueno, les termino de comentar este cuentico. Los LDO, si tienen 4 voltios, él regula. Si fue diseñado a 2.85, regula 2.85. Si la batería se va descargando y se pone en 3.6 voltios, él sigue regulando a 2.85 y mantiene el mismo voltaje siempre, lo mantiene lineal. Por eso es un regulador lineal. Es una ventaja. Un regulador normal que conseguimos fuera en otros dispositivos, en la electrónica diferente, si usted le coloca 10 voltios y él regula 5, lo mantiene a 5. Si luego le colocan 8 voltios porque se está descargando la batería, ya no regula 5, regula menos porque pierde eficiencia. Los LDO no son así. Por más que se descargue la batería, él mantiene el voltaje ahí. Claro, llegará un momento en que ya se sale del rango, la batería se descarga mucho y no es posible que él regule ese voltaje. Cuando eso pasa, ¿qué nos aparece en la cámara? No se puede abrir porque el dispositivo está muy descargado. Es por eso. ¿Ya? Entonces, bien. Igual, si quieres aprender más sobre LDO y todos los integrados, cómo funcionan, el bus inverter, el bus del backlight, de la imagen, lo del Wi-Fi, lo de todo, pues escríbenos. Estamos dando un curso multimarca detallado, cada línea, cada integrado, cómo funciona cada circuito y muy bien explicado para los dispositivos móviles, sin importar que sea iPhone o cualquier otra marca, porque es multimarca, es la electrónica, es la misma en todas partes y créeme que vas a poder aprender y resolver todos estos daños de manera muy sencilla como lo hacemos acá en nuestro laboratorio. Entonces bien, miren, lo que hicimos fue colocar un cable en la salida del LDO y ese cable vamos a medir el voltaje cuando abrimos la cámara. Al abrir la cámara ya la CPU le tiene que estar diciendo al LDO, oye, regula el voltaje. Entonces acá en el multímetro en escala de voltios, mírenlo en la parte superior derecha, debería aparecer ¿cuánto? 2.85 voltios, porque es lo que regula él. Pero no nos aparece ni un voltio. ¿Cómo estoy midiendo? Miren, el cable que soldé en la salida del LDO a la punta positiva del multímetro y con la punta negativa del multímetro estoy tocando cualquier blindaje o tierra para medir el voltaje en esa línea. ¿Por qué lo tengo que hacer así? Porque tiene que ser con el teléfono encendido y debería sí o sí el teléfono ahí mandarme el voltaje. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a engañar al teléfono. Colocamos la punta positiva de la fuente en el cable que soldé. Recuerden que el cable es la salida del LDO.
y la punta negativa de la fuente a cualquier blindaje o tierra. Después de eso, lo que vamos a hacer es encender el teléfono. Ahí la fuente que está haciendo, inyectando 2.85 voltios. ¿A dónde está inyectando 2.85 voltios? En la salida del LDO. ¿Por qué en la salida? Porque yo sé que en la salida, cuando está bueno, recibe 2.85 voltios, no voy a tener ningún problema en el teléfono. Y ahí, desde que encendió el teléfono, las cámaras están recibiendo energía. Otra cosa por la cual no se puede hacer un jumper, porque si hacemos un jumper, las cámaras nunca descansan, la batería se descarga más rápido y las cámaras se quemarán más rápido también. Entonces miren, ahí, eureka, dimos con el daño. Le inyectamos voltaje con la fuente y miren las cámaras funcionando, la cámara trasera o la cámara principal como es conocida. Ahora vamos con la cámara selfie o la cámara frontal. Miren, ahí vemos, para que no vean que es una imagen, alguna edición, colocamos nuestra tarjeta de nuestro laboratorio, la movemos, todo bien. Ahora vamos a darle a la cámara selfie, ahí vemos con lo que estamos grabando, nuestra mano, todo normal. Y ahí las dos cámaras están en perfecto funcionamiento. ¿Por qué? Porque le estamos inyectando con la fuente 2.85 voltios. Ahora vamos a hacer un experimento pequeño. Ahora miren, abrimos la cámara y está funcionando bien. Le quito la energía que le inyecto y la cámara se congela. Se quedó en azul y no pasa nada. Miren, ahí congelada. Ahora cerramos la aplicación para que no recuerde la última imagen. Ahí ya está todo sin nada. La abrimos y otra vez queda negro. Porque las cámaras no encienden. Está la comunicación todo bien, pero las cámaras no encienden. Porque no tiene el LDO, no está activando su salida, no está regulando el voltaje. Miren, ese cable al cual estábamos midiendo primero la salida y le estábamos inyectando voltaje, al final con la fuente es ese que está ahí en ese condensador, y ese condensador es la salida del LDO. O sea, cuando el LDO regula el voltaje, se va por ese condensador y de ese condensador llega a las dos cámaras. ¿Listo? Entonces ya comprobamos que es el señor LDO. ¿Por qué digo que es él? Porque le está llegando su voltaje, no está activando su voltaje. Si hacemos el trabajo por él, o sea, inyectamos con la fuente el voltaje, ahí las cámaras sí encienden. Quiere decir que las cámaras están bien y toda la comunicación de las cámaras están bien y el daño está ahí. Ahora, podría ser el LDO mal, o también podría ser que la CPU se dañó y no esté enviando la señal de activación del LDO. Ya, nos está mandando el enable. Pero eso se daña muy poco porque recuerden, las señales como tal difícilmente se dañan. Lo que más se dañan son los voltajes. Igual, aquí no podemos hacer gran cosa si estuviera malo. Medimos la señal de referencia, vemos que la línea no está rota. Y si no está rota, soldamos el nuevo LDO. Y después de soldar el LDO, bueno, miren, ahí es el jumper que le hablo. Normalmente en internet dice, hagan un jumper del condensador de arriba al condensador de abajo. Y ahí, ¿qué es lo que hacemos? Ahí lo que terminamos haciendo es llevar VCCMA o el voltaje de la batería a las cámaras directamente. Y no está bien, mírenlo acá. Soldamos ahí el condensador S2301, es el condensador que está arriba. Y el que está abajo, mírenlo acá, es el condensador 2345. Si no estoy mal, sí, 2345, ajá. Hacer un jumper entre ellos dos, un jumper así, brincarnos el LDO, es llevar VCCMA, o como ya vimos, el voltaje de la batería, llevarlo a las cámaras, y las cámaras se alimentan es con 2.85. ¿Funciona? Sí, funciona, pero está sufriendo las cámaras de una manera que no se imaginan. Aparte de que nunca descansan las cámaras y la batería se descarga rápido, y eso es un arreglo horrible. Aparte de eso, si la batería va descargándose, las cámaras sufren eso. Y acá vemos el LDO Enable, que, ¿por qué no hacemos un jumper? Porque el LDO primero regula el voltaje de VCCMA al voltaje que requieren las cámaras, y segundo, se activa cuando la CPU lo dice. ¿Y cuándo lo dice? Cuando el usuario abre la aplicación cámara o cualquier aplicación que requiera las cámaras. Entonces, por eso no podemos unir esas dos líneas. Aunque funcione, pero no es la solución. Para eso tiene un LDO. Si no, Apple no lo colocara. Ustedes saben cuánto dinero debería Apple se ahorraría si hizo, por decir, 10,000 iPhone en ese
en ese integradito que tiene algún precio, entonces no lo haría y no, pues solamente haría un jumper. Entonces por eso no es posible, ¿ya? Bueno, y entonces más o menos esa sería la reparación. Después de instalar el nuevo, recuerden, si el daño es en el enable, no hay nada que hacer porque es la CPU la que está mal, pero mayormente se daña el LDO. Bueno, yo pude haber empezado el video diciendo es el LDO, cámbienlo porque mayormente es eso que pasa y listo, porque es un daño, una falla en serie, por así decirlo. Pero quise explicarles el funcionamiento de la electrónica como tal y el por qué no se puede hacer la solución que abunda en internet, que me parece de mal gusto que la suban a internet como tal, porque el usuario, hay usuarios finales que se atreven a hacerlo y terminarían dañando la vida útil de sus teléfonos. Entonces, pues, tío Carlos, nuevamente un saludo. Un placer poder hacer este video para usted. Espero que nos veamos pronto. Y para el resto de mis seguidores del canal, pues muchísimas gracias por estar aquí. Esto es con mucho amor para ustedes. Espero les sirva de ayuda. Esto sirve para muchos iPhone 6, 6S, creo que hasta el 6S Plus. Todos manejan las cámaras muy similar. Y los LDO se encuentran para huellas digitales, para cámaras. A veces son también los que generan el voltaje de los táctiles en los teléfonos. Y son los mismos independiente de la marca, la marca o el teléfono que estén trabajando. Entonces, si el video les sirvió de ayuda, compartan, denle me gusta, dejen cualquier comentario. Créanme que me ayuda muchísimo a crecer como tal acá en YouTube. Y recuerden que es con todo el cariño de parte de Electrocel para ustedes, para que podamos avanzar como técnicos. Y nuevamente les repito, todo el que desee nuestro curso multimarca está disponible actualmente en promoción a un precio muy cómodo con todos los esquemáticos que utilizamos en nuestras reparaciones, que son más de 20 gigas de esquemáticos completos con la llave y con todo. Entonces amigos, hasta la próxima y recuerden, suscríbanse al canal, denle me gusta, compártanlo en sus redes sociales y espero que el video les sea de muchísima ayuda. Recuerden que los LDO son los integrados bebés de todo teléfono, de ahí vienen los más avanzados y los encontramos en todas partes. Hasta la próxima, colegas.